Los candidatos presidenciales de José Pepe Mujica y Luis Lacalle Pou han sido los más votados en las elecciones internas de Uruguay. Se trata de Yamandu Orsi por el Frente Amplio y Álvaro Delgado por el Partido Nacional. Esto es de cara a las presidenciales del 27 de octubre. Por el Partido Colorado, el de Julio María Sanguinetti, resultó elegido Andrés Ojeda. Desde la reforma electoral de Uruguay, esto fue en 1996, se celebran elecciones internas de los partidos para elegir candidatos presidenciales. Las primeras fueron en abril de 1999. Actualmente se realizan el último domingo de junio, como ocurrió esta vez. Y por primera vez el Frente Amplio las estrenó o las enfrentó como oposición, después de haber sido partido de gobierno. Y el Partido Nacional lo hizo estando en el gobierno. Esto también ocurrió por primera vez. Para saber qué es lo que está pasando en Uruguay de cara a las presidenciales, estamos con Daniel Buquet, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad de la República de Uruguay, doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y secretario general de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Lo mismo decimos. ¿Hay una nueva camada política en Uruguay? Bueno, sí, se están perfilando nuevas figuras en los distintos partidos. No es un momento de quiebre específicamente, no lo calificaría de ese modo. Ha habido procesos de renovación previos, sobre todo en el Partido Nacional. Antes de eso, bueno, el Frente Amplio fue una novedad en sí mismo. El propio presidente Lacalle Pou es parte de esa renovación que procesó el Partido Nacional hace 10, 15 años atrás. Pero efectivamente, por ejemplo, en el Frente Amplio, las figuras más conocidas, bueno, ya están en algunos casos fallecidas, como el presidente Vázquez o Danilo Astori, o retiradas de la política más activa como Mujica, ¿verdad? Y en el Partido Colorado, bueno, esta vez Julio María Sanguinetti no participó de las internas, y aparecen figuras nuevas, aunque ya había habido un proceso de renovación previo en el Partido Colorado en la elección pasada con Ernesto Talvi, que de todos modos abandonó la política más rápido de lo que le costó entrar. El Partido Colorado es uno de los 5 que integra la coalición de gobierno desde el 1 de marzo de 2020. Está encabezada por el Partido Nacional. ¿Cree que se va a desprender de esa coalición para las presidenciales? Bueno, no es exactamente desprenderse, pero el sistema obliga a que los partidos compitan por separado en la primera vuelta, ¿no? La coalición no es una alianza electoral como podría ser el caso argentino o mexicano, donde distintos partidos hacen alianzas y apoyan a un mismo candidato, aunque sean distintos partidos. Acá las coaliciones son más bien postelectorales, se producen entre la primera y la segunda vuelta, se concretan entre la primera y la segunda vuelta, aunque pueden estar prefiguradas, y en este caso, al haber un gobierno de coalición, de alguna manera los mismos partidos están asumiendo que de ganar las elecciones la misma coalición se mantendría. Pero bueno, esto no es un aspecto jurídico del asunto. Como todos los partidos tienen que competir por su cuenta en la primera vuelta, naturalmente tienen que diferenciarse para indicarle a sus votantes que es mejor votarlos a ellos que al otro. Entonces, el Partido Nacional es el líder de la coalición, posiblemente el que esté en mejores condiciones de captar los votos de la gente que apoya al gobierno, que lo ha visto con buenos ojos. Entonces los colorados y los otros socios de la coalición están obligados a decirle al votante, vamos a reflotar un gobierno de coalición, pero ahora votame a mí porque yo soy mejor. Y ahí se tienen que diferenciar en algo. Tengo entendido que Lacalle Pou podría ser candidato a senador. ¿Qué queda del gobierno de Lacalle Pou? Bueno, primero sí, efectivamente, podría ser candidato a senador. Tenemos expresidentes que lo han hecho,
hay algo de Tabaré Vázquez no, por ejemplo, ¿no? Pero los colorados y blancos anteriores se han postulado liderando su fracción con su lista al Senado, y podríamos decir que hay algo de tradición de la política uruguaya en ese sentido. Y de hecho ya está anunciado el candidato del sector del presidente, lo anunció cuando ganó la primaria y cuando nominó a su compañera de fórmula. Entonces es de esperar que esto efectivamente ocurra. El gobierno de la calle Pou es un gobierno que cuenta con una aprobación significativamente alta, no es la más alta del último periodo, pero está dentro de los mejores. Tiene un conjunto de indicadores razonables, no tiene indicadores espectaculares en ningún terreno, crecimiento económico, niveles de desempleo, ingresos de los hogares, niveles de pobreza, por mencionar algunos, o incluso inseguridad, que son o levemente buenos o positivos o algo mejores que 5 años atrás, en algunos casos, pero sobre todo tiene una buena imagen general, que incluso cuando las empresas de opinión pública buscan explicar qué hay detrás de las valoraciones positivas, no encuentran nada mejor que la pandemia. Es decir, da la impresión de que esta valoración favorable, genérica, porque no es así cuando se pregunta por políticas específicas, sobre todo en seguridad. La gente no aprueba al gobierno en seguridad, lo desaprueba, pero en general lo aprueba, y se ha encontrado que la imagen de la pandemia es el principal sustento de esa buena impresión que ha generado. Es decir, lo que hizo el gobierno durante la pandemia quedó en la mente de, no sé, la mitad de la población como algo particularmente positivo. ¿Por qué se perfila el Frente Amplio como eventual favorito en las elecciones? Bueno, eso es un problema. Es discutible si se perfila como favorito. Precisamente para complementar lo que acabo de decir, que el gobierno tiene muy buenos niveles de aprobación. Estoy hablando del orden de un 45% de aprobación. Normalmente se mide, usted aprueba o desaprueba al gobierno del presidente Lacalle Pou. No todas las empresas usan la misma formulación, pero esta aprobación está en el orden del 45%. Y esto es un muy buen nivel. Y, por ejemplo, el Frente Amplio en las 2 ocasiones que reeligió, es decir, que obtuvo la reelección, tenía niveles similares de aprobación. Es decir, si uno mira la aprobación del gobierno y piensa en términos de que una elección es una cosa que la gente decide entre el gobierno y la oposición, el pronóstico debería ser que gane el gobierno. Ahora, si uno mira el otro dato clave de la opinión pública, que es la intención de voto, el Frente Amplio está mostrando niveles muy altos de intención de voto, claramente arriba del 40%, con valores que llegan hasta el 47%, por ejemplo, por ciento en algún caso de alguna empresa. Y esos niveles de intención de voto también corresponden a los que tuvo cuando ganó las elecciones. Entonces, yo diría que la situación es, a su vez, esta coincidencia entre un gobierno con altos niveles de aprobación y una oposición con altos niveles de intención de voto no se ha visto conjuntamente en todo este periodo previo que tenemos como referencia. Entonces es intrigante, y lo único que deberíamos decir, siendo prudentes, es que esta es una elección con gran incertidumbre donde los dos tienen chances. Y tampoco se ve en otros países, sobre todo de la región. Sí, efectivamente, no es común, más allá de que yo no he revisado evidencia comparativa de estos 2 indicadores simultáneos, pero efectivamente, nosotros estamos acostumbrados a que la intención de voto, allí donde las encuestas son confiables, en fin, donde la opinión pública es estable, donde los sistemas de partidos no presentan variaciones muy grandes, es un indicador confiable del resultado de una elección, sobre todo cuando hay diferencias significativas, ¿no?, entre el primero y el segundo. Ahora bien, el caso de la aprobación del gobierno es un indicador mucho más fiable, porque bueno, ahí aunque no haya
un sistema de partidos estable, donde la gente, sepa quién es quién y tenga identidades políticas más formadas, es un predictor con un valor bastante más general. Los gobiernos bien evaluados suelen reelegir, ¿no? Más allá de la intención de voto, más allá de si hay coincidencia con la intención de voto. Y los que tienen malas evaluaciones pierden. En este caso, tal vez vos no sepas contra quién va a perder, porque las encuestas no logran identificarlo. El caso de Milei es un caso donde podríamos decir, en Argentina el año pasado por las encuestas sabíamos que el gobierno iba a perder las elecciones, ¿no? Tal vez pensamos que iba a ser a manos de Juntos por el Cambio y no de Milei. Ahí hay un problema con la intención de voto que no pudo captar a tiempo algunos procesos, pero está claro que la aprobación del gobierno era un indicador que indicaba la derrota del oficialismo. Ahora bien, en este caso el indicador es lo suficientemente bueno como para que el gobierno gane. El problema es que la intención de voto, que en Uruguay no es que se mida a la perfección, ni mucho menos, es un indicador también bastante confiable, está en un valor que permite predecir el triunfo del Frente Amplio. En general, la mayoría de los partidos de gobierno han tenido bajas calificaciones y han perdido. Estamos hablando en términos generales, por supuesto. Pero esto que estás comentando de la buena imagen del gobierno saliente y la buena imagen de la oposición, del Frente Amplio en este caso, ¿habla un poco de la excepción uruguaya? Mirá, yo creo que más allá de la excepción uruguaya, si es que existe en términos de la política, una excepción a nivel latinoamericano, en cuanto sobre todo a esta estabilidad del sistema de partidos, ¿no? Algo así como, sí, hay cambios de una elección a otra, pero siempre esos cambios son relativamente graduales y hasta predecibles, y en eso Uruguay es bastante excepcional. Pero yo creo que ahora estamos, además dentro de ese sistema particular, en un periodo excepcional. Un periodo que generó, por ejemplo, un nivel de polarización más alto y estable durante todo el quinquenio. En Uruguay las identificaciones ideológicas se mueven con el ciclo electoral. La gente que toma una posición de izquierda o de derecha, me refiero solo a estas personas, no a las personas de centro o las que no se identifican ideológicamente, sino las que eligen izquierda o derecha en una encuesta, crecen en un año electoral y luego decaen. Los dos, izquierda y derecha, incluso se intercambian, quedan un poco más de izquierda y menos de derecha o viceversa, pero crecen y decaen. Este periodo tiene una particularidad. Se ha mantenido estable la identidad ideológica de las personas a lo largo de todo el periodo, como si estuviéramos en campaña electoral permanente. Y esto podría ser una explicación de este fenómeno que en realidad deberíamos traducir en algo así como un empate. El problema es que la aprobación del gobierno no se traduce estrictamente en la suma de la intención de voto de los partidos de la coalición. Pero si comparamos voto por el Frente Amplio contra aprobación del gobierno, tenemos como un empate, porque ninguna de las dos está por encima del 50%. Entonces, estaríamos en una situación donde la mayoría de la gente ha tomado partido, ¿no? Y esto sería un aspecto de esa polarización que se generó, tal vez porque la pandemia favorece este efecto, tal vez porque tuvimos un referéndum, posiblemente estén al tanto, muy importante, un referéndum contra una ley del gobierno muy importante, que generó 2 años después de asumido el gobierno una instancia de confrontación electoral o votacional, digamos, no era una elección, pero una votación muy relevante entre el gobierno y la oposición, donde los resultados fueron a favor del gobierno, pero por una diferencia muy escasa y muy similares al balotaje de la última elección.
Entonces, bueno, tenemos un periodo que yo entiendo que es particular, de alta polarización, de gran estabilidad de las preferencias políticas, y en ese sentido además con muy poca gente indiferente, ¿no? En términos ya sea de intención de voto o de aprobación o desaprobación del gobierno. ¿Esa polarización que es política influye en la vida social, como ocurre en Argentina, como ocurre en Estados Unidos? No, yo creo que en menor medida. Algo de eso sí, hay un fenómeno que se ha estudiado en la Academia de la Ciencia Política. La polarización es un término más clásico y se refiere a las distancias entre los partidos de izquierda y de derecha, ¿no? O sea, si son la izquierda y la derecha muy moderados, es poca polarización, y si son más extremistas, es alta. Pero se ha encontrado y se viene trabajando en un fenómeno que se conoce con el nombre de polarización afectiva. Es decir, el rechazo o la intolerancia respecto del otro, del adversario, ¿no? O lo que en Argentina llaman la grieta, por ejemplo, de manera un poco genérica. Yo diría que en Uruguay sí ha habido un aumento de esta polarización afectiva. En buena medida eso se expresa, y no sé qué tanto también está causado por el uso de redes sociales y los ataques, el tipo de lenguaje y enfrentamientos que se generan en este tipo de medios, pero no, por ejemplo, en el nivel de que grupos sociales, familias, amigos, no sé, docentes de una misma universidad pasen a dejar de hablarse porque unos son de un bando y otros son del otro, ¿no? Creo que no hemos llegado a niveles donde las diferencias políticas afecten las vidas personales, afectivas de los entornos cercanos de las personas. Daniel Buquet, profesor, muchísimas gracias. Por favor, fue un gustazo. Encantado. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Canal TV, que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chau.